Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Te recuerdo que puedes enviarme tus dudas sobre cómo tienes compuesta tu cartera de inversiones y te responderé con un diagnóstico de la misma. También puedes enviarme cualquier duda que tengas si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera, que no comprendes muy bien, dónde invierte, qué comisiones de gestión tiene, etc. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Al reflejar opiniones, su contenido es meramente informativo y por tanto no debe ser tratado como recomendaciones de valoración de cartera, compra o venta de ninguno de los productos mencionados, ni servir de base para recomendaciones de inversión. Cada persona debe conocer su horizonte de inversión y su perfil como inversor. Cada inversor ha de realizar su análisis previo antes de tomar una decisión de inversión y en cualquier caso es responsable de sus acciones. Bien, pues esta semana volvemos con el consultorio de fondos, ya que se han ido acumulando preguntas durante todo este mes y tenemos las suficientes. Como siempre, empiezo recordando y agradeciendo que le deis like en la aplicación donde lo estéis escuchando para que, pues ya sabéis que de esa manera siempre los algoritmos colocan a los podcasts en mayores posiciones y nos da mucha más visibilidad. Bueno, empezamos por Roberto Martínez, que está considerando la opción de hacer una cartera de inversiones y tiene la duda entre irse por el camino de acciones y fondos. En este caso yo siempre recomiendo, creo que es mucho mejor irse por la opción de fondos, salvo que seas un inversor profesional, te vayas a dedicar 100% a esto y tengas tu cartera lo suficientemente monitorizada, al final vas a tener una cartera con muchas acciones que no vas a saber en un momento dado, tienes que ir siguiendo resultados trimestrales, semestrales y se te puede complicar. Mientras que si vas por el lado de los fondos, pues vas a delegar la gestión en gestores profesionales que, están formados, saben perfectamente lo que hacen, vas a tener una mayor diversificación, eso si quieres coger gestión activa, luego puedes coger gestión pasiva, y te indexas al crecimiento mundial, que también es otra opción, pero si coges una cartera de fondos, de momento vas a tener una cartera mucho más robusta, no vas a tener grandes pérdidas de capital, salvo que cojas fondos, vamos a llamarles malos y que, pues que caigan y que luego no recuperen con el tiempo, pero muchos de los fondos de los que hablamos aquí en el podcast una y otra vez, pues yo creo que te va a ir mucho mejor. Puedes equiponderar por renta fija, parte en renta variable, dependiendo de tu perfil de riesgo y vas a dormir yo creo que mucho más tranquilo. Incluso los resultados a largo plazo, al tener pocas pérdidas de capital permanentes, pues te van a ser hasta mejores. En el caso de que quisieras hacer una cartera de acciones, yo siempre recomiendo que esa cartera de acciones no suponga más del 10% de tu cartera total de inversiones. Y a su vez, que ya lo tengas también diversificado, que cada acción no suponga más del 5%. ¿Vale? Con lo cual, de esa manera, vas a tener una diversificación grande. Es decir, si tienes un capital de 100.000 euros, que tampoco tiene mucho sentido hacer una cartera, tendrías 10.000 euros en acciones, de las cuales tendrías que tener pues como máximo 1.000 euros en cada acción. No le veo mucho sentido, tendría que ser a lo mejor para una cartera de 1.000.000 de euros, en el cual ya tengas 100.000 euros en acciones y ya puedas tener pues acciones con 10.000 euros. Si no, muchas veces los costes de compraventa te van a comer. Con lo cual yo creo que siempre para un inversor como nosotros, un poco, vamos a llamar, normal y corriente, la pata de fondos de inversión siempre es mejor, ¿de acuerdo? Siguiente cuestión nos la hace Paco Grande y nos pregunta... desea invertir en renta variable a largo plazo. ¿Es ahora un buen momento? Vale. Mi respuesta a esto es que, renta variable a largo plazo siempre es un buen momento. Al final,
entiendo que cuando quieres invertir ahora es porque te ha llegado el dinero, por el motivo que sea, por una indemnización, por una venta de patrimonio, por una herencia, por lo que sea, etcétera, ¿vale? A largo plazo podemos coger cualquier gráfico y cuando hablamos de largo plazo hablamos de 10 años. Las variaciones de entrar, pues por ejemplo, en junio del 2024 o en octubre del 2024 a 10 años, pues son bajísimas, ¿vale? Tengo otra pregunta similar en el consultorio como esta, ¿vale? Parecida o esa parecida un poco a esta que veremos un poco más adelante. Eso sí, deberías de hacerlo con una mínima selección de fondos con el mayor potencial posible. Yo hoy en día, pues bueno, no cogería indexado al SP500, como mucho indexado al MSCI World. Sí cogería Small Cap, sí cogería algo de Asia, bueno, sí cogería fondos globales con poca exposición a las grandes compañías que han subido en exceso y que tienen una valoración muy alta, etcétera. Me movería un poco por esos entornos, ¿de acuerdo? Eso siempre sería mi opción. Y como digo, bueno, si vas a largo plazo, evidentemente nunca vas a saber si es el momento adecuado, pero bueno, al final también está elegir ciertos activos que de alguna manera tengan más potencial, ¿de acuerdo? Vale. Siguiente pregunta nos la hace Juan Carlos López y dice: buenas, Eusebio, he escuchado algún podcast tuyo y por ese motivo me atrevo a preguntar tu opinión sobre cómo tengo puestos mis ahorros. Tengo un fondo desde hace 3 años en Banco Sabadell, el fondo es Inversabadell 50. También he abierto una cuenta para probar en Indexa con un perfil de usuario de 6. Bueno, me gustaría tu opinión y demás, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por el principio, ¿vale? Que es por el Inversabadell 50. Bueno, a ver, mi experiencia me dice, viendo el nombre del fondo ya me atrevería a decir, oye, cómo está compuesto el fondo, qué hay dentro y demás. Después de 20 años en esto, prácticamente el nombre ya nos lo va diciendo. Inversabadell 50 significa que es un fondo del Banco Sabadell y que por el nombre de 50, pues que va a tener una exposición del 50% a renta variable. Podría ser la primera derivada que nos encontraríamos, que decir, pues este fondo es así, ¿vale? Bueno, tampoco es que vayamos un poco de sobrado, sino que, bueno, pues es la experiencia, ¿vale? Bueno, pero vamos a dedicarle un poco de tiempo y vamos a ver qué hay dentro, ¿vale? Veo en Morningstar que tiene un histórico desde el año 2017, ¿vale? Tiene aproximadamente, bueno, como vemos es un poco lo que ya intuíamos, renta variable un 49%, renta fija un 45%, vale, está ahí todo bien. Es verdad que nos fijamos en lo siguiente: desde 2017, es decir, desde hace 7 años, 100 euros invertidos en este fondo suponen ahora 98 euros. Es decir, han pasado 7 años y en lugar de tener lo que invertimos, tenemos 2 euros menos sobre base 100, sobre base 100 euros. Bueno, ya nos da un poco la idea. Comisiones 1,75. Bueno, digamos que está en el rango alto. Si se genera valor y el fondo gana dinero, pues una comisión del 1,75 puede estar justificada. No es el caso. Pero lo que más me llama la atención es que, bueno, voy a las mayores posiciones que tiene el fondo y me encuentro, o sea, un enjambre de acciones. En el caso de renta variable, pues es que he contado más de 300 acciones para dentro de un fondo con posiciones del 0,10, 0,15, 0,8, 0,2, 0,3. Es decir, no hay ninguna posición más allá del 3%. Es decir, yo creo que aquí las convicciones del gestor son mínimas. Prácticamente lo que hacen es, bueno, pues indexarse un poco a muchas acciones en todo el mundo para tener lo más pegadito a los índices, y poco más. Vemos que la mayor posición es Microsoft con un 1,45, Apple 1,26, Amazon 1,01, Nvidia 0,80 y Alphabet 0,79. Es decir, está un poco indexado al índice y eso es un poco lo que hace. Pero es que luego vamos a la pata de renta fija y nos encontramos un poco lo mismo. Posiciones en bonos del 0,10, 0,10, 0,10, 0,08, es decir, también más de 300 bonos dentro de la
de la cartera, me parece una barbaridad de posiciones. Yo creo que en esto hay poca convicción por parte de los gestores, sino que lo que hacen es, bueno, como no quiero que me regañen porque me salga mucho del índice y me llama la atención, pues bueno, pues ¿qué hago? Pues me compro el índice vía Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia y Alphabet, que creo que no lo he hecho, o Amazon, y bueno, sé que voy a ir con el índice, ¿vale? Bueno, es verdad que 100 euros invertidos en el año 2017 pues se han convertido en 98. Bueno, el partícipe, como no puede ser de otra manera, ha perdido dinero. Pero bueno, el gestor no se ha desviado en exceso del índice. El índice ha subido, el gestor no ha subido, pero digamos que no ha comprado una compañía, me lo invento, petrolera en Ghana o donde sea, que en un momento dado su jefe puede llegar y puede decirle, pero ¿cómo tienes esto? ¿Por qué no tienes Microsoft y Apple? Si muchas veces los clientes, quiero decir, si el fondo baja un 10% y el mercado sube un 5%, es cuando te va a llamar la atención. Si el fondo sube un 1% y el mercado sube un 4%, pues bueno, pues digamos que como ha subido un 1% no te llama la atención. Al final luego tienes un año malo y tardas un montón de años en recuperar. Aquí, claro, muchas veces me llama la atención, bueno, no es que me llame la atención, pero sí que hago una reflexión. Muchas veces te encuentras con clientes o en un momento dado incluso amigos que te dicen, es que yo invertí en fondos, estuve 5 o 6 años y no gané dinero. Los fondos, perdonad la expresión, pues son una castaña. Pues los fondos no son una castaña. Es verdad que hay determinados fondos que son una castaña, como es pues este tipo de fondos, que como norma general, quiero decir, cuando viene el nombre de la gestora, que es bancaria, y con un 50, es decir, inversaba del 50, inversaba del 25, inversaba del 75, casi todos están cortados por el mismo patrón. ¿Cuál es el mismo patrón? Poca gestión, vamos a llamarle, alta comisión y a largo plazo poca rentabilidad, ¿vale? O sea, están casi, hay alguna excepción que no, como todo hay excepciones, claro. Luego la gente le llama la atención, es que invertir en fondos me va mal, no quiero volver a invertir en fondos. Es que hay que coger fondos adecuados, fondos correctos, fondos que evidentemente a 7 años con un perfil moderado te hayan dado una rentabilidad razonable. ¿De qué estamos hablando? Pues mira, por ejemplo, podemos coger dentro de los que yo tengo, vamos a llamar como favoritos, pues podemos coger dentro de la categoría mixto, pues el Trojan Fan, es un fondazo, Standard Large, Fidelity Multi-Global Asset, el MFS Global Total Return. Bueno, en esta categoría, el Buy and Hold Flexible, BNI Mellon Global Real Return, todos estos fondos, digamos que desde el año 2017, todos están en rentabilidades positivas, unos más que otros, pero como norma general, pues estamos hablando de, bueno, para ser un fondo mixto, pues 40, 30, en otros casos 60% arriba, bueno, bien, pero claro, lo que no puede ser es que invertamos 100 euros en el año 2017, hayan pasado 7 años y tengamos 98. Eso es lo que, claro, y luego, claro, pues luego pasa que te encuentras con gente o con amigos en la piscina o en cualquier otro sitio y te dicen un poco esto, pues, joder, fondos son una castaña, ¿no? Hay que elegir determinados productos adecuados, ¿vale? Mira, y luego, por ejemplo, porque muchos también me lo preguntáis, para buscar un fondo, ¿vale? Y ver un poco cómo yo lo hago, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene dentro? ¿Cuál es la cartera? Etcétera, ¿vale? Bueno, es relativamente sencillo, no hace falta tener ni estudios ni cierta experiencia. Nos vamos al buscador de Google y ponemos Inversaba del 50. Como norma general, eso ya te va a llevar de entrada a la página de Morningstar. Dentro de la página de Morningstar podemos ver la rentabilidad a largo plazo, ¿vale? Desde el histórico del fondo, y luego por otro lado hay un apartado donde dice cartera, y ahí lo que vamos a ver es las 10 mayores posiciones. Eso ya nos va a hacer una idea un poco más detallada.
Yo lo hice, pero bueno, como veía que las primeras posiciones eran fondos, eran bonos de gobiernos y tal, pues dije, bueno, voy a sacar el análisis más detallado. ¿Cómo saco el análisis más detallado, digamos, y pormenorizado, donde te viene la cartera entera de una a una? Bueno, dentro del buscador de Google, pues pongo Inversabadell 50 CNMV, Comisión Nacional de Mercado de Valores, con lo cual ahí me va a llevar a la información pública del fondo, y es el último informe semestral publicado, donde te viene todo lo relativo al fondo. A lo mejor en algunos casos son 15 o 20 páginas, bueno, donde te viene el número de partícipes, el volumen que tiene el fondo, el capital administrado, ¿vale? Información básica periódica. Un poquito más adelante también te viene, por supuesto, el historial. Y luego, al final de todo, te viene exacto, y con todas las posiciones lo que componen el fondo. Y aquí es donde me di cuenta que ahí, bueno, como norma general, un fondo, podemos coger cualquier fondo, un poco fondo, vamos a llamar, de los que nosotros llamamos como favoritos. Pues un Magallanes European, un Valentum, un Bestinfond, en fin, en este ritmo. Pues suelen tener, por ejemplo, Magallanes, que es una ponderación adecuada, pesos del 4-5% en determinadas acciones, pesos por debajo del 1 no suelen tener, al final tienen pues entre 50, 35 acciones, bueno, porque hay convencimiento dentro de los gestores, pues pueden tener una empresa, me la invento, que no sé si será el caso, Renault, porque creen que está muy barata y porque creen que, bueno, que tiene mucho potencial, pues a lo mejor tienen el 3% en Renault o el 2% en Carrefour, etcétera, pero no tienen 300 posiciones con un 0,10, con un 0,20, es que es imposible prácticamente hacer el seguimiento. Bueno, y por esas dos vías podemos sacar cualquier información de cualquier fondo pormenorizada, ¿de acuerdo? Bueno, siguiente cuestión. Rubén Sánchez nos pregunta: buenos días, Eusebio. Tengo una pregunta para el consultorio. Dentro de unos días me devuelven el dinero invertido en letras del Tesoro y en depósitos. Como bien has comentado en varios podcasts y analizando bien otros fondos, se pueden obtener una rentabilidad mayor en renta fija y sin pagar comisiones al vencimiento en fondos que en estos productos. Mi idea es la siguiente. Cartera 80-20, 80% renta variable, 20% renta fija. Meter ese dinero del retorno de los depósitos en este fondo monetario, DWS Floating Rate Notes. Bueno, este fondo tiene un retorno de cupón ponderado aproximadamente del 5%. Como bien sabemos, este fondo es de ultra corto plazo, ¿vale? Bueno, también tengo en cartera el Cartesio X con un 27%. Entiendo que es un 27% de la parte de renta fija, porque como ya dices que tienes un 20% en renta fija, pero bueno, que ahora mismo es un fondo mixto defensivo, pero con un 70% de renta fija y cupón ponderado del 5,2% con mayor riesgo al ser mixto. Bueno, mis preguntas son: ¿ves adecuado tener ambos fondos de renta fija en cartera para ese 20%? Bueno, el DWS Floating Rate no lo tendría. No lo tendría no porque sea un mal fondo, sino porque tiene más riesgo de lo que a simple vista parece y más riesgo que un fondo de renta fija, ¿vale? Es un fondo que tiene bonos flotantes y los bonos flotantes pues tienen más riesgo de lo que a simple vista parece. Digamos que si vienes de letras y quieres pasar a un fondo de renta fija, pues es un salto demasiado grande. Digamos que pasarías de un riesgo de 1 a un riesgo de 3. Siempre hablamos de un riesgo sobre 7, ¿vale? Sinceramente creo que hay mejores opciones. ¿Qué mejor opción, por ejemplo, pondría para pasar si vienes de letras del Tesoro y quieres sacar un poquito más de rentabilidad? Pues mira, por ejemplo, el Acacia Renta Dinámica es un fondo que cubre este espectro, ¿vale? Es un monetario, ¿vale? Pero con un pelín más de riesgo, digamos un pelín, vamos a llamarle 2 sobre 7, ¿vale? Que te debería de dar una rentabilidad entre el 4 y el 5%, un poquito más que la letra, ¿vale? Que está en el entorno del 3,5, ¿vale? ¿Qué hacen en Acacia Renta Dinámica para tener un poquito más de rentabilidad? Compran letras, ¿vale?
a muy corto plazo, pero luego tienen venta de opciones y esto lo hacen de forma recurrente, ¿vale? Con esta venta de opciones que la hacen de forma recurrente, los gestores suelen añadir de forma histórica un plus de rentabilidad adicional a las letras y un poquito más de rentabilidad que los depósitos y que los fondos monetarios, con un riesgo, vamos a llamarle, muy controlado. Con lo cual, por esa pata, yo creo que ese fondo te vendría mejor. No que el DWS sea mal fondo, pero digamos que tiene un componente de riesgo algo mayor y quizás, bueno, pues tendrías que ir con cuidado, ¿vale? La duración media de Cartesio. Bueno, luego dices, en la pregunta 2, la pregunta 2 dices, ¿qué es mejor en este momento, ultracorto plazo de renta fija a largo plazo? Si te fijas en el Cartesio X, todos sus bonos, o casi todos, son a más de 20-30 años. Bueno, no sé cómo has sacado esta información, pero esto de 20-30 años no es correcto. La duración media del Cartesio en el momento actual está entre los 3 y 4 años. Que para ser un fondo de renta fija, pues es la duración más o menos adecuada y bueno, esa es un poco la duración. Y siguiente cuestión que nos dice, ¿meterías todo lo de los depósitos en el Cartesio X y harías las transferencias puntuales desde este fondo? A ver, dependiendo también del capital, pero aunque el fondo sea muy bueno, yo siempre creo conveniente que, aunque sea renta fija o renta variable, tener una cartera diversificada de fondos y no tener excesivo dinero en un mismo fondo, ¿vale? Una combinación del Cartesio con el, por ejemplo, Acacia, renta dinámica, pues sería casi lo más acorde. Pero siempre diversificando, salvo que el capital sea muy pequeño, que no tenga sentido. Pero siempre la diversificación y adecuada y no en exceso, bueno, es aconsejable, ¿vale? Luis Tandón nos hace la pregunta. Buenas noches, Eusebio. Te lanzo esta pregunta a nivel individual para conocer tu opinión acerca de fondos de renta variable de acciones distribuidos, es decir, con reparto de dividendos hacia el cliente y no reinvertidos en el fondo. Entiendo que se renuncia al preciado interés compuesto y asumimos el pago a Hacienda por esos dividendos generados, pero también podrían suponer una renta mensual y un manejo más sencillo psicológicamente de gestionar los mercados bajistas recibiendo algo de vez en cuando. ¿Qué opinas, pues, de estos fondos de renta variable de acciones distribuidos? Aquí siempre muchas veces no depende del fondo, depende muchas veces de los clientes. Yo siempre prefiero fondos de acumulación y que todo vaya al fondo y que el fondo por norma general no tenga que estar haciendo dividendos. ¿Por qué? Bueno, porque el gestor, si va por distribución, el gestor todos los meses tiene que, al final lo que hace el gestor no es otra cosa que sacar dinero del fondo y distribuirlo en dividendos, ¿vale? Es verdad que si tenemos una inversión, pues que nos dé todos los años un 5% y si incluso es todos los meses un 0,4, que es la división del 5%, pues nos puede venir bien y psicológicamente pues vemos que siempre estamos recibiendo un dinero, ¿vale? Pero al final un fondo, el día que reparte el dividendo y reparte 0,10, pues ese día baja 0,10 el liquidativo del fondo, porque está saliendo dinero de la caja, con lo cual es un poco, bueno, pues hacernos, vamos a llamarle, pues como trampas al solitario. Pero bueno, insisto, puede venir bien para gente que va recibiendo una renta, que la complemente con la pensión y fenomenal. A mí siempre me gusta hacernos nosotros nuestro propio dividendo, ¿vale? Elegir un buen fondo, que el fondo se comporte estupendamente y cuando nosotros necesitemos el dinero, que cada persona necesita el dinero de una forma, unos una vez al año, unos cuando llega el verano, otro cuando llegan las navidades, etc. Hacernos nosotros nuestra propia distribución. Hay años incluso que no voy a necesitar capital, con lo cual no tengo que estar recibiendo dividendos, haciendo pagos a Hacienda, etc. Y si nosotros nos hacemos la distribución, pues fiscalmente siempre va a ser mucho más eficiente. Siguiente cuestión, Javier nos hace la siguiente consulta. Vale. Sigo tus consultorios desde hace tiempo y no me suena que hayas tratado los fondos de Dunas, al menos en el último año y medio.
El fondo valor prudente me parece una buena alternativa a monetarios. ¿Podría ser un movimiento inteligente de cara a las próximas bajadas de tipos? Por situación personal necesito liquidez por si se presenta alguna oportunidad para compra de vivienda y tampoco quiero dejarlos en el banco de turno. En definitiva, me gustaría compensar la inflación sin comprometer el riesgo. Para largo plazo tengo un 12% en renta fija flexible y renta variable con Guinness, Equity Income y Seilen World Growth, ¿vale? Otra opción que veo interesante es el Cartesio X, pero es mucho más volátil y no me compensa el exceso de rentabilidad a largo plazo que ha tenido. Viendo tal volatilidad, habría que compararlo con el Dunas Equilibrio y ahí creo que el Dunas sale ganando. Bueno, efectivamente el Dunas sale ganando en cuanto a volatilidad, pero no en cuanto a rentabilidad, porque el Cartesio X a periodos de 3-5 años le gana al Dunas. Es verdad que con algo más de volatilidad, pero bueno, pero también es verdad que el Dunas, si quieres una alternativa al monetario y vas a necesitar el dinero, yo seguiría por la pata de monetarios, porque sabes que el monetario no te va a dar ningún tipo de susto y siempre tendrías el dinero disponible. He hecho una comparativa entre el Dunas y el Cartesio a 5 años y veo que, por ejemplo, el Cartesio, 1.000 euros invertidos se han convertido en 1.120. Y eso que son 5 años desde la pandemia, ¿vale? El Dunas se han convertido en 1.080, es decir, un poquito por debajo. Si cogemos a 3 años, el Cartesio se han convertido en 1.130 y el Dunas en 1.060. Es decir, siempre le gana un poquito el Cartesio. Es verdad que, bueno, que tiene un margen un poquito más volátil, ¿vale? Pero es verdad que al final siempre pasa lo mismo. Cuando vas a necesitar el dinero para la compra de la vivienda, siempre la ley de Murphy se cumple. Y es decir, cuando necesitas el dinero, no sé por qué motivo ni por qué, es cuando el fondo está un -4, con lo cual te lo estás comiendo la bajada. Eso nunca te va a pasar si necesitas el dinero para la compra de vivienda en un espacio temporal pequeño, si lo tienes en monetarios. ¿Te van a dar un poquito menos? Sí. ¿No vas a tener ningún tipo de sustos? Sí. Con lo cual las dos respuestas son sí. Yo, necesitando el dinero quizás a corto plazo, me iría al monetario. Renunciando a algo de rentabilidad, voy a tener rentabilidad, pero voy a tener 0 sustos. Con lo cual, bueno, yo me iría por esa pata. Insisto, el Dunas es un fondazo, buenísimo. Bueno, hay que acomodarlo a cada circunstancia nuestra. Si a lo mejor no voy a necesitar el dinero a 3-4 años, soy un inversor mega prudente, no quiero tener muchos sustos y quiero un fondo que me dé una rentabilidad razonable, pues perfecto. Volatilidad muy baja, pues tiene casi todo. Con lo cual, ninguna pega. Por supuesto, es mucho mejor que el que hemos visto antes en la otra pregunta, que es el Inversor del 50. Vamos, le gana de calle. O sea, alguien que haya invertido en el Dunas en el año 2017 con mucho menos riesgo, con mucha menos exposición a renta variable, pues seguro que tiene unos resultados bastante razonables. Y por supuesto, si ha invertido 100 euros, pues a lo mejor estará más cerca de los 1.200 que no de los 98. Perdón, si ha invertido 100 euros, estará más cerca de los 120 que no de los 98, como hemos visto. Bueno, pues tiene sentido. Es un fondo y una gestora que lo hace, ¿vale? Bueno, siguiente pregunta. Gerard, buenas tardes, Eusebio. Antes de nada, agradecerte la inmensa labor que haces en tu podcast. Te sigo desde hace unas semanas, apenas, ya que antes he pasado por otros podcasts hasta que he encontrado el tuyo. Enhorabuena por tu trabajo, ya que considero que tienes el balance justo entre ofrecer información con conocimiento y a la vez ser capaz de explicar los conceptos claramente para los que no nos dedicamos a esto. Bueno, pues genial, muy agradecido por las palabras, ¿vale? Tengo un par de consultas sobre fondos, te comento mi situación. Actualmente tengo una hipoteca fija al 2,5 y mis 3 meses de gastos apartados. Dispongo de un pequeño capital con el que iba a avanzar hipoteca, pero al verme he estado informando durante meses sobre inversión, al final me decidí a invertir en un dinero en el SP500, digamos que lo ha hecho más o menos en 3 partes, otro dinero en el MSCI World indexado y otro poquito de dinero en el Euro Magallanes European Equity. Ya me di cuenta del primer error, que es tener SP500 y MSCI World. Exacto.
a la vez, ya que hay solapamiento de empresas. Por lo tanto, me gustaría traspasar el SP500 a un tercer fondo, manteniendo el MSCI por las bajas comisiones de estar indexado y el Magallanes por filosofía del gestor. Mi horizonte es a largo plazo y mi intención es mantener solo 3 fondos y hacer aportaciones mensuales de una cantidad, ¿vale? Como tercer fondo estoy valorando Baillie Gifford, principalmente por la filosofía del fondo y las compañías que llevan. ¿Crees que sería una buena opción a largo plazo para complementar los otros dos? Por supuesto que sería una muy buena opción, ¿vale? Vamos a desarrollarlo un poquito más ahora adelante esto. Por otro lado, me pregunto si en cambio tendría que tener algo de small cap. ¿Me podrías decir si es un buen momento y algunos fondos interesantes desde el punto de vista que pueda estudiar? Las dos preguntas tienen la misma respuesta. Las dos preguntas son sí. Evidentemente, si quieres tener solo 3 fondos, pues aquí ya te tienes que decir ir por la pata o bien por la pata de small cap, o bien por la pata del Baillie Gifford. Son productos diferentes. Quizás dentro de 10 años vas a llegar al mismo sitio. Bueno, ahora mismo probablemente las small cap tienen algo más de potencial, pero bueno, también lo decíamos hace 2 años. Y luego las small cap pues todavía no están terminando de tirar, ¿vale? Si solo quieres tener 2 fondos, cualquiera de los dos te podrían ir bien, ¿vale? Pero claro, vamos a ver, el Baillie Gifford, vamos a darle una vuelta, es un fondazo, ¿vale? Y aquí ya no va a depender tanto del fondo, sino que va a depender más de ti. Si vas a ser capaz de aguantar la volatilidad de este fondo. Y vamos a ver varios ejemplos, ¿vale? Y la pregunta que deberías de hacerte es decir, muchas veces el enemigo lo tenemos en casa, lo tenemos delante nuestro cuando nos miramos al espejo, y el enemigo somos nosotros mismos, ¿vale? Deberías de hacerte la siguiente pregunta. ¿Voy a ser capaz de dejar este fondo en cartera 10 años con rendimientos de menos 30 un año, más 30 otro, menos 28, más 40? Es decir, es un fondo muy volátil. Si lo haces, ¿vale?, a 10 años deberías tener una rentabilidad superior al 10% anualizada, rentabilidad que no va a ser lineal, ¿vale? Si cogemos, mira, lo que vamos a hacer es coger una tabla de interés compuesto y ver qué pasa cuando invertimos 1.000 euros al 10% en 10 años, ¿vale? 1.000 euros al 10% en 10 años se nos convierten en 2.853 euros. Es decir, dentro de 10 años, en una estimación razonable con el Baillie Gifford, vas a tener 2.853 euros. Pero también te garantizo, es decir, vas a andar en esos entornos. No es garantizado, pero es bastante estimado. Y luego no van a ser exactos 2.853, porque esto, es decir, vamos a llamar, por centrar el tiro, vamos a multiplicar por 3, ¿vale? 2.853 por 3, ¿vale? Y probablemente no sea en 10 años, es decir, probablemente sea o en 8 o en 12. En 8, porque en lugar del 10, pues haya sacado el 9. Perdón, en 8 porque en lugar del 10 haya sacado el 12 y hayamos ido mucho más deprisa, o en 12 porque en lugar del 10 ha sacado el 8, ¿vale? Pero en una estimación razonable, 10 años. No es garantizado, pero sí es estimado. Pero lo que sí te garantizo son 2 cosas. Primera, que tienes que estar preparado para sufrir, ¿vale? ¿Por qué? Porque vas a ver el fondo en todo tipo de rango de precios, para arriba, para abajo. Es un fondo volátil, pero es un fondo que a largo plazo te da muy buena rentabilidad, ¿vale? Y también tienes garantizado, igual que tienes garantizado que vas a sufrir, que si mantienes la posición vas a ganar, pues lo que hablamos, ese 10% a muy, muy largo plazo. Y ojo, estamos calculando un 10%, pero es que este fondo en los últimos 20 años ha sacado de media un 15%, ¿vale? Y ahora vamos a ver qué pasa si ponemos un 15% de rentabilidad a 10 años. Un 15% de rentabilidad a 10 años, ya nos vamos de 1.000 euros a 4.652. Es decir, hemos multiplicado por 4,6 nuestra inversión. Con sufrimiento, sí, pero el rango
pues va a estar, como veíamos antes, entre los 3.800 y los 4.600. Perdón, entre los 2.800 y los 4.600. Es decir, multiplicamos por 3, multiplicamos por 4. ¿Vale? Por ahí nos deberíamos de mover. Entonces, muchas veces no se trata tanto del fondo, sino se trata muchas veces de, oye, voy a ser capaz de estar en este fondo el tiempo suficiente para que el interés compuesto, es decir, haga su trabajo. Pues quizás esa es la respuesta, porque muchos inversores compran un fondo, compran hoy y en septiembre tienen un menos 20, el fondo es una castaña, me salgo. No, si el fondo a lo mejor es que tiene unos resultados muy buenos a largo plazo y un fondo en 3 meses, pero ni siquiera en 2 años, que es susceptible de todo el fondo es susceptible de pasar una mala racha. Bailey Gifford, no recuerdo muy bien las cifras, pero creo que en el año 2022 se pegó una torta del menos 35, menos 40. Bueno, pues hay que saber aguantarlo. ¿Vale? Es verdad que en el año 2023 pues prácticamente recuperó lo mismo, pero bueno, puede pasar por periodos. Pero alguien que haya invertido en el 2032, en el 2022, en el 2032 va a tener una rentabilidad bastante razonable. Bastante razonable. Vale, Igor nos hace la siguiente pregunta. Buenas tardes, Eusebio. Ante el capital que tengo intención de invertir en un fondo indexado, me surge una duda que es la siguiente. ¿Invertir todo el capital de golpe o en diferentes periodos? Por ejemplo, 2.500 euros cada 6 meses o 5.000 cada mes. ¿Vale? La duda surge debido a que la bolsa de los mercados mundiales ha subido considerablemente en lo que va de 2023 y la bolsa de Estados Unidos, a mi entender, puede que esté cara en estos momentos. Por este motivo, en caso de corrección en el corto plazo de los índices, de invertirlo en diferentes periodos en vez de invertirlo todo de una vez, quizás podría amortiguar la hipotética rentabilidad negativa del corto plazo. Mi intención sería invertirlo en un perfil 100% renta variable y a largo plazo, 10 años mínimo. ¿Vale? Si inviertes a largo... Bueno, esta pregunta también es un poco de las primeras que hemos visto en el consultorio. Si inviertes a largo plazo y de verdad tienes una vocación de invertir a largo plazo, yo invertiría ya y me olvidaría. Porque si voy a largo plazo y podemos ver cualquier gráfico de cualquier índice o de cualquier fondo bueno, los periodos que ahora nos parecen menos 20 de rentabilidad negativa, a 10 años eso se mitiga y prácticamente es que, quiero decir, es un piquito muy, muy pequeño, con lo cual... no se nota. Probablemente aquí lo que esté pasando es que, bueno, pues por el componente psicológico que siempre tenemos todos, oye, quiero invertir, pero no quiero estar viendo el fondo en un menos 35, que puedo estar viéndolo, porque si invierto ya, bueno, pues quizás también lo que dices pues tenga su sentido, pero ahí lo que estás haciendo es un poco... en la pregunta también va la respuesta, es decir, quizás tu riesgo... Si te estás haciendo esta pregunta, no sea tener 100% renta variable. Y a lo mejor lo que yo tendría es, oye, invierto, si considero de que los mercados mundiales están caros, etc, 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 que puede ser una posibilidad y que yo también ando por ahí, pues invierto el 70% en renta variable y el 30% en renta fija y lo dejo. Si los mercados caen mucho, la parte de renta fija la pasaré a renta variable. Si los mercados no caen mucho y mis inversiones suben, pues a lo mejor sube un poquito del mercado, pero digamos que cuando me entra el dinero lo invierto y probablemente pues no tenga pérdidas de capital del 30% porque solo tengo un 70% en renta variable, ¿vale? Pero bueno, también podrías hacer lo que dices vamos a ver, y también, como yo también soy partidario como tú, de que las bolsas quizás sean caras, ¿vale? Pues en lugar de coger un indexado, ya no cogería, por supuesto, un indexado al SP500, como mucho cogería un indexado al MSCI, pues a lo mejor resulta que tengo que coger un indexado y bien, o un indexado a small cap o fondos de small cap, ¿vale? Porque las small cap pues están, digamos, ahora mismo en el rango bajo de valoraciones, ¿vale? Y de esa manera también mitigas las probables pérdidas que si los mercados caen, quizás caigan mucho más las grandes compañías porque son las que más
ha subido, ¿vale? Pero bueno, no está de más la aportación que haces. Oye, y si no, me olvido, tengo un dinero, voy metiendo todos los meses un capital y lo diversifico en 36 meses, ¿vale? Bueno, sería casi lo mismo que invertir ya 70-30, pero bueno, oye, voy cogiendo, si tengo la cantidad, que bueno, siempre cuando ponéis, no me gusta poner la cantidad porque digo los nombres y demás, aunque pues la divido entre 36 y todos los meses invierto esa cantidad, pim, pam, pero en modo automático, es decir, es que no veo noticias, no veo nada y yo invierto. Si sube, si baja, evidentemente. Si veo en determinados momentos que ha caído un 25%, pues a lo mejor adelanto más entradas de dinero. Y lo que tenía que hacer en octubre, pues como veo que en septiembre está muy bajo, pues adelanto 2 o 3 cuotas, vamos a llamarles, porque voy a comprar más barato y porque por los 1.000 euros, la cantidad que sea, me van a dar más participaciones del indexado o del fondo en cuestión, ¿vale? Y ya por último, por terminar con esta respuesta, ¿vale? Al final, cuando compramos un activo caro, como pueden ser ahora los índices, las probabilidades de ganar dinero a largo plazo se reducen, ¿vale? Y cuando compramos un activo barato, como pueden ser ahora las small cap, las probabilidades de ganar dinero a largo plazo aumentan. Es decir, estamos hablando de un juego de probabilidades. Yo creo que hay más probabilidades de ganar dinero ahora en fondos de small cap que en indexados, ¿vale? Y los indexados siempre pueden estar en cartera, ¿vale? Pero con pesos adecuados, ¿vale? Jesús Rodríguez, siguiente pregunta. Buenas tardes, Eusebio. Me gustaría preguntarte sobre los fondos alternativos semilíquidos como instrumento de diversificación de cartera. ¿Qué son? ¿Cuáles son sus ventajas e inconvenientes? ¿A partir de qué patrimonio mínimo comienzan a ser interesantes como opción de inversión? Yo los productos alternativos semilíquidos de entrada no los recomiendo, como norma general, ¿vale? Es verdad que se están poniendo muy de moda y hay gestoras que lo hacen bien con este tipo de productos, entre otras cosas lo hacen bien porque invierten su propio dinero y su propio capital, ¿vale? Con lo cual, pues eso ya es una señal, ¿vale? Eso sí, como digo, están siendo una moda. Pues ¿por qué están siendo una moda? Pues vamos a verlo, porque estos fondos, como norma general, llevan comisiones mucho más altas, tanto de gestión como de éxito. Y ahora, claro, ¿qué pasa? Como la industria de fondos cada vez gana menos dinero, pues con las comisiones pues buscan alternativas para generar mayores ingresos que, por cierto, a ser productos semilíquidos, se garantizan durante los próximos 5 o 10 años, porque el cliente tiene que estar de alguna manera cautivo. Pues es el tiempo que hay que estar en este tipo de fondos para que, bueno, pues las tesis de inversión se desarrollen, porque entre otras cosas no invierten en compañías cotizadas, invierten en compañías que no cotizan, por lo cual tienen que estar un tiempo hasta que se desarrollen la inversión. Entran, bueno, ponen en orden la compañía, luego la venden, en fin. Es complejo. Al final, como todo en la vida es cíclico, pues esto ya veremos a ver lo que pasa, pero esto tiene toda la pinta de que haya gente que lo haga razonablemente bien, haya gente que lo haga tirando a mal por el tema de las comisiones y demás, y que, bueno, pues esto nadie dice que dentro de 10 años, 5 años, pues vuelvan a ser unas preferentes de turno, porque hay gestores que lo han hecho mal, vayas a por tu dinero y, bueno, pues de 1.000 euros invertidos, pues te digan que hay 200, porque las inversiones no han ido acorde. Entonces, bueno, yo teniendo la pata de fondos, eligiendo buenos fondos, que los tienes con liquidez siempre que quieras, en 48 o 72 horas, tienes el capital en tu cuenta, buenos fondos, con gestoras reconocidas, no me complicaría la vida para nada en este tipo de productos. Y de hacerlo con no más del 5 o el 8% de nuestro capital, ¿vale? Eso ya nos hace que sean para, bueno, pues para inversores que tienen altos patrimonios, porque como norma general este tipo de fondos requieren inversiones mínimas de 100.000,
200.000 euros, con lo cual, bueno, pues para invertir 100.000 euros y no dedicar más del 8 o 10% en este tipo de fondos, que no es aconsejable, pues tenemos que estar hablando de patrimonios superiores al 1.000.000 de euros. Bueno, puede tener sentido colocar como máximo el 10%, pero para patrimonios con menos de esos importes, yo no lo veo. Tampoco lo veo para patrimonios de más de ese importe, pero bueno, si alguien lo quiere tener, no más del 5%, en el mejor de los casos, nunca más del 10%. ¿Vale? Otra pregunta, Rubén Díaz. Hola Eusebio, quería saber si es verdad que se puede pagar menos Hacienda a la hora de retirar un fondo de inversión, traspasando ese capital a un fondo nuevo, y después, al retirarlo a la cuenta, solo pagaría por los intereses del, entre comillas, nuevo fondo, y no de los fondos anteriores. ¿O realmente tengo que pagar por todos los intereses generados independientemente de que los traspase? Bueno, digamos que no son de los intereses generados, sino de los rendimientos generados. Pero bueno, se entiende la pregunta. Vale, no es como indicas, porque si no todo el mundo haríamos lo mismo, ¿vale? Es decir, tenemos unas plusvalías, vamos a llamar, hemos invertido 100.000 euros hace 10 años, hoy tenemos 200.000, vale, como tenemos 200.000, hoy lo paso a otro fondo, digamos a un fondo monetario con esos 200.000 y ya no pago. No es así, ¿vale? La agencia tributaria... toda la, quiero decir, no nos lo permite, porque si no, quiero decir, nadie pagaría por la tributación, ¿vale? El sistema de inversión colectiva siempre recoge todos los cambios que vayamos haciendo en cualquier tipo de fondos, el histórico se va reflejando. Es decir, yo compro un fondo hoy, invierto 100.000 euros, invertí 100.000 euros en la Caixa, en fondos de la Caixa, por poner un ejemplo, en el año 2010. En el año 2013 me los llevo a Bestinver. Y en el año 2016 me los llevo a Magallanes. Y en el año 2022 me los llevo a Shirley. Empecé por 100.000 euros y ahora tengo 200. Pues todos esos cambios, cada vez que hacemos traspasos, se van reflejando y se va quedando ahí informado. Con lo cual, el día que vayamos a vender, el día final, hoy tenemos 200.000, tenemos que pagar la diferencia entre 200 y 100. Lo hayamos tenido en un único fondo o en 6 fondos. Por ahí no nos escapamos y siempre vamos a tener que tributar, ¿vale? Bueno, luego hay las opciones de que nosotros pagamos, tributamos, y si a lo mejor hemos tenido minusvalías en otro tipo de productos, pues acciones o demás, bueno, pues tenemos 4 años para compensar. Pero por los fondos, pagamos. ¿De acuerdo? Vale. Medgar nos hace la siguiente pregunta. Buenos días, Eusebio. Antes de nada, darte las gracias por compartir tanto valor de conocimiento. Escucho tus podcasts desde hace un año aproximadamente y son muy claros, directos y entendibles para los que no somos expertos en la materia. He configurado una cartera de fondos, fija, variable y mixta. Mi estrategia de inversión es a largo plazo, invirtiendo unos 10-20 euros mensuales en cada fondo. Llevo haciendo esto desde hace unos 3 o 4 años, aunque se ha ido incrementando el número de fondos poco a poco, según información que me ha llegado. Vale. Bueno, como dice Medgar, pues sí que voy a decir la cantidad. Observo que, vamos a ver, la cantidad de fondos que tiene son 11.000 euros, ¿vale? Claro, veo 11.000 euros y veo que aproximadamente tenemos en cartera, quiero decir, 20 fondos. O sea, 20 fondos y casi 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 24, 25, más 25 que 20, pero bueno, por ahí. A mi modo de ver, me parece excesivo. Es decir, si tengo 11.000 euros, yo no tendría más de 3 fondos, ¿vale? Porque veo que tienes posiciones en fondos de 300 euros, 200 euros, 180 euros. Yo no le veo ningún sentido. Vamos a ver, si tengo 11.000 euros, yo tendría 3 fondos. Por poner una cifra, no tendría más, ¿vale? ¿Qué pasa cuando solo tengo que elegir 3 fondos? Pues como solo tengo que elegir 3 fondos, ya me va a llevar una reflexión de cuál de todos, incluso de los que tengo, son los mejores.
Y entiendo que con 3 sería más que suficiente, porque ya que muchas veces, bueno, hoy lunes, venga, escucho un podcast de no sé qué, veo la expansión de no sé cuántos, hay un fondo de tecnología que pone que va bien, voy a invertir 100 euros. Disparate. Si solo tengo 3 fondos, los estudio muy bien, los elijo muy bien, veo los gestores, veo conferencias que han hecho, veo informes, leo todo lo que puedo y elijo los mejores, ya sean renta fija, renta variable. Si voy por la parte de gestión activa, fenomenal, elijo buenos fondos. Si voy por la parte de indexado, cero complicaciones. Me compro el MSCI World y a correr. La parte que quiera tener en renta fija la tengo y fenomenal, ¿vale? Para que te hagas un poco a la idea, ¿vale? Y te sirve de ejemplo, ¿vale? Yo asesoro carteras, en algunos casos de millones de euros y en otro caso de 100.000, ¿vale? Es decir, carteras de 200.000, 300.000 euros o 2 millones o 3 millones de euros, bueno, pues dependiendo del cliente. En la mayor parte de los casos, no pasamos de 10 fondos. Cuando hay una cartera, por ejemplo, de 3 millones de euros, sinceramente, no tenemos más de 10 fondos. Si tengo una cartera de 300.000 euros, pues a lo mejor tenemos 8 fondos, porque esa cartera de 300.000 y 3 millones, no te crees que hay tanta diferencia, solo es una diferencia de, bueno, cuando vas a invertir, poner un cero más en la inversión, pues cogemos, oye, vamos a coger el Cartesio, vamos a coger un Magallanes, vamos a coger el Bailey Gifford, los que sean. Bueno, pues tengo 300.000, pues meto 30.000, pues tengo 3 millones, meto 300, pero no hay gran diferencia, ¿vale? Quizás la de a lo mejor 3 millones, pues un poco más diversificada, pero no más de 10, o sea, y en tu caso tienes 11.000 euros y tienes 25. Entonces, bueno, yo iría por ahí porque también no compro lo que a salto de mata, lo que cada vez que vea cualquier cosa que me guste, pues lo meto en cartera. No, ya me va a hacer una reflexión y estudiar muy bien lo que tengo, ¿vale? Javier Germán, siguiente cuestión. Javier Germán nos dice, quería comentarte una duda un poco general para saber hacia dónde orientar mi conocimiento a partir de ahora, ¿vale? Actualmente tengo mi dinero dividido en una cuenta nómina al 5%, cuenta que invierte en fondos monetarios de baja volatilidad y me da un 3,1% aproximadamente, cuenta en Robot Advisor indexado al MSCI World, donde tengo la mayoría de dinero que dedico a la inversión y hago aportaciones automáticas mensuales. La cuenta nómina la quiero mantener porque es el dinero que considero seguro y además me está dando una rentabilidad decente vista su seguridad. Mi duda es que quiero invertir parte del dinero de la segunda cuenta en algo con más riesgo, pero que pueda darme mayor rentabilidad. En términos generales, para poder ponerme a estudiar sobre el tema, ¿qué me podrías decir que sería interesante estudiar? He empezado hace muy poco a escuchar tu podcast y veo que hablas de fondos diferentes, mercados emergentes, fondos temáticos, etcétera. ¿Serían estos fondos algo interesantes a estudiar o hay otras alternativas donde pueda invertir el dinero? Se me ha olvidado mencionar que busco renta variable exclusivamente, ¿vale? Si buscas renta variable exclusivamente, pues yo me iría a fondos. No me iría a fondos, hablas aquí de fondos temáticos, no me suelen gustar en exceso los fondos temáticos y no suelo hablar en exceso de ellos. Me gustan más los fondos, a mí, generalistas, fondos globales, fondos que inviertan en compañías globales y que lo hagan, evidentemente, pues mejor que el mercado, mejor que el MSCI, ¿vale? Y tenemos algunos casos, ¿vale? Pues vamos a repasar un poco, porque me llegó en estos días también una actualización del Guinness Global Equity Income, para que veamos un poco qué están haciendo últimamente y donde, bueno, pues podemos encontrar, por ejemplo, un fondo que lo haga bien a largo plazo, ¿vale? Aparte de este, podemos encontrarnos también con el Shareline, que hemos hablado aquí en varias ocasiones, con el Magallanes European, con un Vesting Fund nos iría fenomenal. Bueno, pues son estos términos, ¿vale? Bueno, antes de pasar a esta explicación, voy a ir contestando a la siguiente pregunta. Me dices, cuenta en Robot Advisor, indexada al MSCI World. Vale. Yo tendría
Es que muchas veces tenéis una cuenta en un Robot Advisor indexado a la MSCI, ¿vale? Pero con una comisión del 0,50, porque hacen como una cartera. Yo esto no lo tendría. Yo tendría un fondo MSCI World donde lo consiga encontrar un Vanguard MSCI World al 0,10. Punto. Porque si no, pues ya tengo gestión indexada, pero con el mínimo coste. Pero muchas veces este tipo de carteras le llaman cartera, no lo sé muy bien, cartera metal, cartera, nombres así un poco raros. Tienen un 80% en renta variable y un 20% en renta fija. Pero 80% en renta variable te meten un MSCI, un SP500, un fondo de Japón, un fondo de emergentes, un fondo de India, etcétera. Y luego la parte de renta fija te meten renta fija, un fondo de renta fija de 20 años, o sea, con vencimiento largo, con lo que ese fondo tiene un riesgo brutal. Entonces, eso no me gusta. Y estoy recordando que en una pregunta anterior, creo que el oyente que me preguntaba por el Inversabadell 50 también me preguntaba por una cartera de este tipo, ¿vale? Entonces, aprovecho porque veo que se me estaba olvidando hacer esa contestación. En esa cartera que hablaba el oyente, nos pasa un poco lo mismo, es decir, cartera indexada con 8 fondos, no. ¿Indexado? Sí. ¿Dónde? MSCI World. Menor comisión posible. Punto. Pero no una cartera con... No, es que aquí meten Japón, meten emergentes, meten tal, y al final te meten una amalgama de cosas para poder cobrarte el 0,5. Punto. Entonces, bueno. Pero bueno, insisto en mi opinión, ¿eh? Bueno, vamos a dar un repaso al Guinness Global Equity Income que está haciendo últimamente, ¿vale? Bueno, mira, es un fondo que invierte en 35 compañías globales con una convicción y un rebalanceo a pesos siempre iguales, lo que le permite tener cierta disciplina en ventas. Si entra una, sale otra, y el ajuste se hace aproximadamente un 2,7% por posición, con lo cual tiene un 2,7 en 35 compañías, ¿vale? Y bueno, proporcionan una guía de selección de compañías simple pero eficiente para los inversores. Ellos consideran que las compañías de dividendo han superado al mercado ampliamente durante múltiples ciclos económicos, ¿vale? Y son una de las principales fuentes de rentabilidad en periodos de bajo crecimiento, ¿vale? Vamos a ver un poco también la actualización de este fondo y qué están haciendo últimamente, ¿vale? Vamos a ver dónde lo tengo dentro del informe. Aquí lo tengo, que no lo estaba encontrando, ¿vale? Es un fondo, dentro de ser un fondo de renta variable, con un perfil defensivo. ¿Y por qué ahora y por qué este fondo? ¿Vale? Tiene baja volatilidad, baja beta y bajo ratio de captura en las caídas, pero se mantiene bastante bien en las subidas de bolsa. Con lo cual, bueno, si estimamos que la bolsa, y no lo sabemos, pero está un poco cara, pues este fondo, si la bolsa baja mucho, va a bajar mucho menos. Y luego cuando se ponga a subir, va a subir en la misma sintonía, con lo cual nos tiene cierta protección. Tiene un buen equilibrio entre compañías defensivas y cíclicas, tiene un 50-50, y los gestores pues dicen, seguimos observando unos sólidos resultados de beneficios en nuestras empresas de consumo básico en la cartera, lo que demuestra su fortaleza y su capacidad para repercutir los costes en el consumidor. Por lo tanto, nuestra sobreponderación en el sector se beneficia tanto de su naturaleza defensiva en un entorno sin riesgo como unos resultados de beneficios mejores de lo esperado. Invierte en compañías con alto rendimiento del capital. Y no solo pagan dividendos crecientes, sino que reinvierten en su negocio, lo que significa que capital también debería valer más en 10 años. Se comportó bien en 2020, el mayor test para este tipo de fondos, y ninguna compañía de la cartera canceló dividendos. En 2021, entre las múltiples rotaciones, y en relativo en 2022, ¿vale? O en el periodo de Taper Traum del 2013. El fondo se sitúa en el primer cuartil dentro del sector Global Equity Income a 1, 3, 5 y 10 años desde su lanzamiento. Vemos, para que nos hagamos un poco a la idea, que a largo plazo pues bate al
al índice. El índice, en este caso, medido por el MSCI World, tiene una rentabilidad, es de 100 euros, tiene 309 y este fondo de 100 euros tiene 316. Es decir, bueno, para que veamos un poco qué ha batido al índice a largo plazo. ¿De acuerdo? Bueno, siguiente cuestión. Hablas un poco aquí, en este caso también Javier Germán, pasar de monetarios de baja volatilidad a renta variable. Yo creo que es un salto un poco grande. Yo creo que deberíamos de ir poco a poco incrementando con mixtos. ¿Qué mixto nos iría bien? Pues el Trojan Fund, por ejemplo, nos haría fenomenal, ¿vale? Más que nada para que, bueno, pues te vayas sintiendo cómodo en el viaje. Vas a tener periodos de pérdidas de capital que, si actúas con cabeza, pues serán temporales. El Trojan invierte en renta variable y siempre la exposición es un poco a juicio de los gestores. Ahora mismo solo tiene un 28% en renta variable porque los gestores consideran que los mercados están un poco caros y, bueno, pues iríamos en esos entornos, ¿vale? Rubén Fernández nos hace la siguiente cuestión. Buenas noches, tengo una cartera de inversión de un dinero repartido en los siguientes fondos indexados. 50% Fidelity MSCI, 20% eShares Emerging Market, 20% Vanguard Global Small Cap y 10% en el capital en el eShares Devolver Real Estate. Bueno, un fondo indexado pero de inmobiliario, ¿vale? Voy a rotar algunas de mis posiciones y, además, como el MSCI World ahora mismo no estoy haciendo aportaciones, hacerlas en estos dos fondos monetarios para almacenar la liquidez. A un fondo monetario de renta fija de corto plazo y tengo en seguimiento tres, que son los siguientes: el DWS Euro Ultrashort, Grupama Enterprise y el BlackRock Euro Reserve Fund. Bueno, cualquiera de estos dos te puede valer. Grupama y BlackRock yo son los que tengo un poco más monitorizados, pero te podría valer el DWS perfectamente porque son todos muy similares. Al final, en un fondo de estas características de monetario, lo que tienes que ver sobre todo es, oye, que tenga una comisión baja, porque como casi todos por folleto tienen que invertir en lo mismo, pues si tengo una comisión, si puede ser del 0,20 mejor que el del 0,40, pues al final eso va a rebundar un poco en la rentabilidad final, pero iría por ahí la cosa. En cuanto a los indexados, yo no tendría combinaciones de emerging markets. Bueno, tendría MSCI y como mucho haría, bueno, alguna concesión al Vanguard Small Cap y tendría a lo mejor 50-50, ¿vale? Porque las Small Cap ahora mismo pues quizás tengan bastante sentido. El inmobiliario, pues bueno, si te gusta y demás, pues bueno, 10% pues adecuado, lo seguiría teniendo, ¿de acuerdo? Bueno, una última cuestión del consultorio. Óscar, soy un aficionado de tu podcast y recomendaciones y recomendaría... soy un aficionado a tus podcasts y recomendaciones y agradecería me dieras tu opinión sobre estos dos fondos de renta fija para implementarlos en una cartera de medio plazo a 5 años, ¿vale? Me pone los ISIN, pero bueno, son un Schroeder que invierte en bonos corporativos y también en otros activos muy variados, y un Nordea que también invierte en renta fija en bonos europeos y también variados para cubrir, ¿vale? Y pregunta, ¿por qué, teniendo el mismo riesgo, uno da una rentabilidad mucho más alta que el otro según la hoja de datos fundamentales? Es un dato importante para seguir de cara al futuro a 5 años. Bueno, claro, son dos fondos de renta fija y son dos fondos que dan diferentes rentabilidades, porque no todos los fondos de renta fija dan la misma rentabilidad. Hay gestores mejores y hay gestores peores. Digamos que hay gestores que, bueno, no gestores peores, que eligen buenos bonos o que en un momento han tenido la pericia de elegir bonos que no han quebrado, y otros a lo mejor bonos que les hacen un poco de roto en la cartera porque quiebran y demás, dejan de pagar cupones y afecta la rentabilidad. Muchas veces, quiero decir, claro, hay que elegir los mejores gestores que podamos. Por ejemplo, yo el Nordea no le tendría en cartera, creo que hay mejores opciones. El Cartesio X, Buy and Hold, el Bridgewater, el Benny Mellon Global Short son mejores opciones que este de Nordea. Todo invierte en renta fija, pero bueno, pues
hay muchos bonos en mercado y hay bonos que van mal, son como las acciones, y hay otras acciones que van mejor. Pues esto es un poco lo mismo, ¿vale? ¿Todos tienen el mismo riesgo? Sí, pero los pilotos, digamos, o los gestores, pues no son los mismos. A igual riesgo no se comportan igual muchos fondos, por eso es importante, digamos, estrujarse los sesos y leer en detalle los informes para ver qué están haciendo los gestores y si esta estrategia encaja con nuestro perfil. Es decir, toda la renta fija no se comporta igual, como tampoco se comporta igual toda la renta variable, ¿vale? Incluso podemos ver que hay un fondo de renta fija que se está comportando mal y que a corto plazo y que puedes tener su sentido introducirlo en cartera. Mirar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, hace poco me llegó un informe del M&G Optimal Income, un fondo muy famoso con un volumen de gestión muy alto, que si ves las últimas rentabilidades, pues no entras ni de broma en el fondo. En cambio, si lees el informe en detalle, puedes observar que hay altas probabilidades de que el fondo lo haga bien en los próximos 12-24 meses. Claro, si solo veo el liquidativo, pues esto no lo ves y puedes pensar, pues vaya castaña de fondo, ¿vale? Cuando lo que está haciendo el gestor, si consideras que es adecuado, pues debes de tomar posiciones, y eso que es un fondo de renta fija, bueno, pues el gestor ahora lo que está haciendo es aumentando la duración. Él considera que ahora mismo aumentar la duración le va a pagar, no le está pagando en el corto plazo, bien, pero le va a pagar en el largo plazo, a poquito. En los tipos de interés, bueno, como pasó ayer, que el Banco Central Europeo ya bajó los tipos, aunque dijo que iba a esperar más tiempo para hacer más bajadas, pues todo este tipo de cuestiones a este tipo de fondos le va a pagar. ¿No le está pagando en el corto plazo? No. A lo mejor sufre el inversor que invierta en este fondo este verano. Podría ser, pero este es un fondo que a 3 años le va a dar una rentabilidad muy razonable. Fondo de renta fija, ¿vale? Y por eso, esto también ocurre un poco en renta variable, que a veces ocurre lo mismo, es decir, hay que leer y seguir leyendo hasta encontrar buenas oportunidades, que también es un poco la labor del asesor, ¿vale? No veo liquidativo, pues no veo mucho más. Bueno, pues a lo mejor está cayendo por los motivos correctos y a lo mejor probablemente se va a tirar mucho tiempo ahí o no. Entonces, bueno, todo esto hay que encajarlo, ¿vale? Bueno, pues me despido por hoy. Hemos llegado al final de las consultas. Bueno, 1:07, bueno, más o menos en la media. Pues nada, dar el speech final. Como siempre, para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco que le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.